Buenas noches, mi nombre es Liz Quintana Tencio y este día vamos a tener el honor que nos va a acompañar el doctor Arcel Dante Quispe Vega y vamos a hacer esta entrevista para hablar sobre la Universidad Peruana, problemas y retos, para luego hacer una correlación de los aspectos teóricos aplicativos de la asignatura, análisis de la educación universitaria. Eh, Disculpen, licenciado, siéntase pues libre de expresar todo lo que usted piensa y sienta, que va a ser de mucha ayuda para nuestro proyecto. Voy a hablar un poco de la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy, que en realidad es bastante vasto el currículum que él tiene, pero voy a especificar lo más importante. Ya dentro de estos realizados, él es licenciado de la Facultad de Obstetricia y de Enfermería de la Universidad San Martín de Porres en el año. Es especialista en enfermería clínica con emergencias y desastres en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana a las Peruanas en el año 2007. También tiene el grado de maestro en educación con mención en docencia e investigación universitaria en el para la Calidad de la Educación de la Universidad San Martín de Porres en el año 2013. Como también tiene el grado de doctor en educación en el Instituto para la Calidad de la Educación de la Universidad San Martín de Porres en el año 2014. También tiene una maestría en salud pública en mención en gerencia y promoción de la salud en la Universidad Privada José Carlos Mariátegui, Moquegua, desde el año 2014. Dentro de su experiencia, él es docente de posgrado de la Facultad de Enfermería de la especialidad en emergencias y desastres de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 8 años, como también él es docente de pregrado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 4 años, y es docente de prácticas, ¿no? Del internado de enfermería, de la Escuela de Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco y de Huacho en el año 2013 y en el año 2014. También es docente de prácticas de la Facultad de Medicina de la Universidad Inca Garcilaso San Luis Gonzaga de Ica en el año 2004. Bien, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Para ello se da pase al grupo que va a empezar con la primera pregunta. En sus años de experiencia como docente universitario, licenciado Dante, ¿cuáles considera que son las principales causas del abandono estudiantil en las aulas universitarias? Buenas noches, ante todo les agradezco por la invitación. En realidad el tema de educación es muy amplio, hablar lo que significa la formación del estudiante, tanto de pregrado como posgrado, pero para no tratar un poco de dilatar el tema principal, voy a referirme a dar respuesta a la pregunta en la cual se manifiesta cuáles son las principales causas del abandono estudiantil en la universidad donde yo estoy laborando recientemente. No, yo diría más que todo que son casi la mayoría de las universidades, y en realidad el tema del abandono tiene un componente claro que es el tema pues económico, ¿no? Definitivamente, porque la universidad pues si bien es cierto se convirtió en una opción para poder eh, tratar de corregir algunos defectos que pueden haber en todos los sectores de nuestro país, que es el tema de producción, y sobre todo en el caso de lo que significa las áreas de la salud en el tema de servicio. este, Hay un gran sector de la población estudiantil universitaria que tiene que sostener sus estudios, y ese sostenimiento se da trabajando. Entonces ahí viene un tema en el cual las universidades, a pesar que han hecho el esfuerzo de poder adaptar los horarios en relación al tema de que no haya ninguna distorsión en que puedan abandonar también sus trabajos, pero no se ha podido dar por el tema relacionado con el área en la cual se ha elegido la carrera, porque es bien difícil trabajar cuando uno está estudiando alguna carrera de ciencias. Eso obliga a que haya una permanencia en porcentaje más alto que otras carreras que pueden ser manejadas a través de otros mecanismos, como la vía virtual. Sin embargo, yo cambiaría la palabra abandono por la palabra de deserción, ¿no? Porque abandonar significa a veces ya no volver.
Entonces uno hace una deserción y todavía tiene esa opción de que podría volver, inclusive algunos hacen separación de matrículas, etcétera, pero ese sería uno de los principales motivos. Y el otro está en que todavía no existe una homogeneidad en el tema de lo que puede ofrecer la universidad para facilitar justamente esta preparación continua que podría exigir, sobre todo en la parte de lo que significan las carreras de ciencia, ¿no? Y por eso sí me atrevería a decir de que en esta parte, justamente, este principal causa ocasiona que no haya una preparación adecuada. A veces las promociones empiezan con el 100% y terminan antes terminaban con el 50%, ahora están terminando hasta con el 30%. Y por ahí se van quedando en los diferentes ciclos, ¿no? Y eso es preocupante en realidad. Pero yo más me refiero a los programas de ciencias, ¿no? Porque sí es una exigencia grande que el alumno esté constantemente en conexión con la parte teórica y con la parte práctica. Eso se tiene que dar en el mismo día eh, para poder hacer ya un diseño más completo, sobre todo cuando se trata de trabajar con seres humanos, ¿no? Entonces, por ahí podría yo responder la primera pregunta que ustedes me están haciendo. Doctor, buenas tardes. Buenas Mi tardes. nombre es Judith Pérez Collazos. La siguiente pregunta es, ¿qué desafíos se enfrenta actualmente la Universidad Peruana en cuanto a la calidad de la enseñanza? Bueno, en realidad, los desafíos que la Universidad Peruana ha enfrentado han sido justamente con los cambios relacionados con las leyes que se encargan de dirigir toda la Universidad Peruana, ¿no? Yo recuerdo de que en los años 80, cuando existía la primera ley universitaria que creaba las facultades y las escuelas, hemos vuelto, sí, pues a las facultades y escuelas, pero esto pasa por un tema de transición también. Cuando todavía el Congreso de la República era un Senado y el presidente del Senado era Luis Alberto Sánchez. Ahí se creó la primera ley universitaria, donde se hablaba ya del sistema de facultades y escuelas, ¿no? O sea, en realidad lo que se perseguía con ello, a través del, del Consejo Nacional de Universidades y luego se transformó en la Asamblea Nacional de Rectores, fue justamente el hacer un monitoreo y supervisión homogéneo de cómo las universidades, tanto públicas como privadas, podrían utilizar el mismo mecanismo de enseñanza sobre las materias que requieren en nuestro país, ¿no? Esa transformación hoy en día, por el tema político, también se ve alterada porque ya existe ya un tema de querer controlar las universidades, ¿no? Entonces ahí viene un tema ya netamente político y esa parte se refleja en el hecho de que cuando vayamos al campo de acción vemos que tenemos una baja calidad de profesionales, ¿no? Tanto así que ustedes, imagínense que cuando se crea la Superintendencia eh, Nacional de Universidades, la SUNEDU, de Educación Universitaria, era con la finalidad de incentivar más la investigación universitaria, ¿no? O sea, que en el bachiller se dé el proyecto y se ejecute con el título. Este, pero en los últimos casi 2 hasta 3 años, podría decir, han habido proyectos para viabilizar y poder otorgar rápidamente estos bachilleres y títulos. Sí, existe también una especie de utilización de estos medios de parte de las universidades en el sentido de que esos famosos cursos de taller fuera de la malla curricular también han ocasionado distorsiones y que, bueno, pues un alumno agotado prácticamente después de haber estudiado con todas las dificultades que ha tenido, y acá recalco el tema de la primera pregunta, con esas dificultades que ha tenido económicas, y luego después ya en la parte de, cuando ya ha culminado, todavía tiene que hacer un taller, tiene que pagar, y eso quizás los congresistas quisieron mejorarlo para evitar de que exista ello y colocar dentro de la malla el proyecto de tesis para que no, pero aún así sigue habiendo excesos, ¿no?
Yo creo que por ahí este tema relacionado a lo que es la segunda pregunta, ¿no? De que esta situación de cómo ha evolucionado la universidad se ha debido lamentablemente a que no se le ha dado la independencia que exige la constitución política del Estado en relación a la autonomía que deben ejercer las universidades para controlarse, sobre todo en este tipo de materias relacionados con que el egresado pueda obtener rápidamente su bachiller y rápidamente también su titulación. Siguiente es, ¿qué tanto influyen las condiciones socioeconómicas de los estudiantes en su rendimiento y su permanencia? Bueno, en realidad, ahora en estos tiempos, cuando nosotros hablábamos de un estudiante universitario de hace más o menos podría atreverme a decir 30 años, tenía un grueso de estudiantes, muy jóvenes, ¿no? Que salían de las universidades y a pesar de que había todavía competencias en relación a obtener una vacante en la Universidad Nacional y otros tener una vacante en una universidad privada que ofrezca pensiones eh, que estén al alcance de los bolsillos, pero creo de que todavía no se da esa parte de que ello esté tratando de reflejarse en el resultado. Porque lo importante dentro del cumplimiento de la malla curricular está en el resultado. Y justamente si tenemos un tema económico, no solamente el alumno va a ir a pagar una pensión, el alumno también tiene que utilizar la situación, su posición económica para, en el caso de las universidades de ciencias, no vas solamente con lapicero, no solamente vas con cuadernos, con reglas, con lápiz, vas con otros insumos que te van a servir y eso tiene un costo. Inclusive la alimentación también se ha tenido dificultades en que los convenios que se hacen con los hospitales o los centros de salud, tanto niveles 1, 2, 3, ya no están otorgando alimentación y eso también preocupa porque el mayor esfuerzo cognitivo hace pues de que necesiten una mejor nutrición. Mire, y eso es muy lamentable, porque las universidades privadas, si ustedes se dan cuenta, tienen mayormente proveedores, ¿no? Tienen, digamos, comedores, pero privados, donde hay un costo. En cambio, las universidades nacionales tienen comedores, donde son a bajos costos, pero también constituye un elemento fundamental la nutrición. Sí influye definitivamente este tema del costo. Han habido algunos intentos de parte del Estado en tratar de utilizar algunos medios como, digamos, créditos a través de Pronavec o utilizar también los mecanismos que la universidad da acerca de las medias becas, de los tercios, etcétera, pero el alcance hacia la población estudiantil es muy poca, es muy poca. No todos llegan a tener ese privilegio, además que hay una exigencia también en el tema de un tamizaje que tienen que pasar, el promedio ponderado, por ejemplo, y muchas situaciones que finalmente hacen de que el alumno pues no tenga esa facilidad para poder disminuir sus gastos y esto constituye finalmente un elemento de retraso para que tengamos muchos más egresados, porque un indicador que mide SUNEDU sobre la universidad es también cuántos egresados saca por cada año o por cada semestre, pero no es sacar por sacar, es dejar también trabajos de investigación serios, y ahora ustedes saben de que los trabajos pasan por varios tamizajes que no permiten el plagio, y eso todo eso tiene un costo, ¿no? El costo realmente de un egresado es un porcentaje muy alto y eso debe de regularse, sobre todo en las tarifas que se cobran en las universidades. Sí, muy buenas tardes, doctor. Soy Edith Quispe y para reforzar las primeras preguntas que se le hizo, la siguiente es la pregunta número 4, que sería ¿cómo evalúa el rol de la investigación en la institución en la que está trabajando actualmente y qué obstáculos impiden su fortalecimiento? Bueno, en realidad la investigación, el mayor obstáculo es el financiamiento.
porque tenemos para investigar mucho. Nosotros tenemos para investigar de todo, ¿no? Y sobre todo en las áreas de ciencia tenemos para investigar mucho más. El tema está en el financiamiento, cómo financiar una investigación y también cómo homogeneizar el tema de investigación, ¿no? Porque a veces nos damos con este tema de que en una universidad hay o sea, los trabajos de investigación es todo es un mismo esquema, ¿no? Pero a veces lo hacemos muy difícil, o lo hacen muy difícil los docentes, ¿no? Y el alumno, finalmente, menos, pues, ¿no? Si el docente no lo explica bien, el alumno no lo va a captar, ¿no? Entonces, la investigación está disminuida más por el tema del financiamiento y otro es el tema de disminuir finalmente los procesos que se dan dentro de la investigación. No significa que yo no tenga, yo jamás voy a proponer de que dentro del proceso de investigación tenga que cortar, por ejemplo, la identificación del problema, la situación problemática, no, pues no puedo hacerlo. Pero lo que sí puedo hacer es utilizar, por ejemplo, algunos criterios que disminuyan ello, porque no significa que una investigación yo tenga que hacerla en un cuadernillo de 200 hojas, ¿no? Hay muchas investigaciones que pueden ser fácilmente dadas hasta en 20 o 30 hojas, y hasta mucho menos. Entonces creo que incentivar la investigación es hacerla más fácil, más dinámica. Ese quizás es una situación que todavía hasta el momento no hemos podido aprender. A mí me dirán, oiga, doctor, pero ¿cómo lo van a hacer si el mecanismo el proceso, perdón, que se sigue en una investigación es el mismo? Sí, pues, pero a veces tratamos de que las observaciones que se hacen durante este proceso son mal encaminadas, ¿no? Y el alumno ya claudica muchas veces en ello y utiliza otro mecanismo. ¿Cuál es el otro mecanismo más que ya a lo mejor lo mando a hacer? Y eso no es hacer investigación. La investigación no es mandarla a hacer, sino, ¿por qué? Porque si no, ¿cómo la sustentas si tú no la has mandado a hacer? La idea de hacer una investigación es que la haga el propio investigador, la haga el propio egresado, porque él es el que tiene que explicar. Para nosotros, lo que enseñamos investigación, tenemos que tomar en cuenta si esa investigación tiene viabilidad, para que no forme parte de los archivos y que sean solamente una especie digamos, de trabajos que van a irse al repositorio institucional y que algunos lo tomen como ejemplo y sigan repitiéndose más que todos los marcos teóricos, ¿no? Nosotros queremos finalmente que se ejecuten. Es lo que se persigue en una investigación, que se ejecuten y mejorar el espacio donde se hizo la investigación. Si hago una investigación y yo incliné esa investigación, tuve un problema y al final concluyo en he concluido una recomendación, bueno, pues tengo que hacerla. Por eso significa que el que se encarga de dirigir esa investigación, el monitorear, el docente, tiene que ser viable, pero tiene que ser viable rápido, inmediatamente, Sí, doctor. ¿no? Eso es lo más importante en una investigación. Y bueno, la última pregunta sería, ¿cuáles reformas o los cambios que usted piensa que son urgentes para mejorar la educación superior en el Perú se deberían efectuar? Vea, yo pertenezco a una organización que justo se encarga de ser una especie de consultor. Es la Academia Iberoamericana de Doctores en Educación, ¿no? Y en el Perú existen varias mesas de trabajo en los sectores. En el sector de educación es el Consejo Nacional de Educación. En el Consejo Nacional de Educación existen organizaciones que se encargan justamente de ser especie de consultores frente a las políticas de Estado relacionadas con el tema de la educación. Y acá viene todo el contexto de la educación, ¿no? Desde la educación inicial, básica regular, hasta la educación superior. Y justamente como academia, nosotros propusimos una situación que se evalúe por lo menos cuánto se está perdiendo entre lo que significa la formación inicial de nuestros estudiantes, desde los niños, desde los 3 años, 4 años, 5 años, luego 6 años que empiezan, o sea, digamos ya, la primera versión, digamos, formal dentro de la educación, pero cuánto tiempo se pierde, ¿no? Cuando uno llega, lo que le llaman a la inicial, llega ya ahora los niños ya están llegando con una base, por ejemplo, están llegando con una base, ya están llegando inclusive a esa parte, ya están llegando, llegan a leer, ¿no? Y algunos llegan hasta a escribir.
sea, miren, inclusive me voy a alejar un poquito más atrás hasta del pre-kinder, que no está dentro de la formalidad de la educación, o el kinder, ¿no? Y cuando llegan a esta parte, entonces miren, ahí se entiende que la primera parte, que es la parte inicial, la educación inicial, ¿qué conlleva? Habla de lectura y habla de escritura. Pero si ya lo aprendió, mira, ahí ya hemos desperdiciado tiempo. Entonces, lo que hemos propuesto es el sistema de bachillerato, ¿no? O sea, juntar, es lo que significa juntar todo esto, disminuir todo ello y convertirlo solamente en lo que es como una parte primaria y secundaria e irnos directamente al bachillerato, ¿no? Esa es una propuesta que no se trabaja solamente perdón, no es una propuesta de escritorio, es ya un esquema que se maneja inclusive en algunos países, claro, muy pocos en Sudamérica, pero más en Europa, pero al final de cuentas pues, todos somos seres humanos, no estamos hablando de extraterrestres, ¿no? Y tenemos la misma capacidad, mientras que el cerebro esté activo al 100%, eso no tiene por qué cambiar. Pero esto sí nos ayudaría muchísimo realmente a tratar de disminuir esa carga, porque mire, después de todo lo que le he contado, llegas al inicial, ¿no? Ya con una carga, ¿ya? Inclusive una persona, un niño que empieza en el primer grado, ya reconoce colores, ya sabe inclusive escribir, y algunos inclusive saben hasta contar, y cuando llegan ahí casi hacen una repetición. Lógicamente hay una continuidad de lecturas, y de ahí nomás ya viene lo que le llaman la secundaria, y ahí nomás ya pasaron más o menos unos 10 años, ¿no? Entonces, creo de que hay 10 años considerando también, por supuesto, la parte de la secundaria, y es mucho realmente 10 años perder, y más los 5 años que otorga la universidad, en algunos casos, porque en algunos casos les aumentan dos años más, cuando se trata ya de algunos, digamos, carreras de ciencia, pero imagínense nomás todo ese tiempo, ustedes calculen nomás desde la parte desde el niño que tiene 3 años, ¿no? Y algunos, inclusive mamá, que lo meten en los famosos guaguaguas y que ahora también tienen educadoras, ya, imagínense, ya el niño ya lo estamos agotando, ya lo estamos agotando. No significa de que este niño no tenga derecho a aprender, pero ese agotamiento hace de que en determinado momento elija, no, yo quiero una carrera corta, ya no quiero una carrera universitaria. Mi carrera ya que sea pequeña, porque ya tiene necesidades y ya ve también el tema de crear su propia economía, quiere trabajar, ¿no? Entonces, por ahí hay una situación en la educación que hay que analizarla, hay que evaluarla, y que creo de que uno de los grandes logros de la educación fue trabajar con procesos, ¿no? Estos procesos realmente te dan resultados importantísimos porque, por ejemplo, un proceso tiene dos tipos de fases, ¿no? La fase de inicio y la fase de resultados, pero hay una etapa que se llama la fase misional, justamente donde se hacen la gran mayoría de todos estos procesos de reconocer justamente esta situación de cuál es la capacidad que tiene un estudiante, y que cuando ya él salga de la educación y primaria, y si va al bachillerato, que la propuesta ya tenga definido qué carrera va a estudiar. Y no ir pues a los famosos test de que están en el 5.º año de media y todavía los alumnos no saben qué estudiar, qué quieren estudiar. A ellos les gusta, pero más les gusta porque a uno le dice, bueno, a mí me gusta medicina, ¿por qué? Porque se ve bonito el mandil. A mí me gusta enfermería, ¿por qué? Porque me gusta mandarle, me gusta cómo la enfermera le manda la técnica, etcétera, ¿no? Buscan mecanismos que no están dentro de una justificación formal, una justificación que me podría ayudar a que como país podría mejorar mi situación de posición económica, etcétera, ¿no? Y eso creo de que es lo más crítico que hay en nuestra educación. No nos estamos poniendo de acuerdo en homogeneizar las mallas curriculares. Debemos de permitir que las mallas curriculares sean homogéneas, para que un alumno, cuando vaya a un aula, pueda escoger su aula, inclusive que puede ser libre en escoger el aula, puede ser libre en escoger el horario, porque sabe que en ese lugar se está utilizando la misma malla, se está utilizando el mismo sílabo, y se está utilizando el mismo perfil del docente que está en determinada asignatura, ¿no? Bien,
Damos por terminada la entrevista y agradecemos la colaboración del doctor Alcer Dante Quispe Vega por ilustrarnos con sus conocimientos y su experiencia en el tema de la educación peruana, retos y problemas. Muchas gracias, doctor, por aceptarnos la entrevista y gracias por ilustrarnos con su gran experiencia. Muchas gracias a ustedes. Estoy a tu servicio para cualquier cosa. Como siempre, la educación es muy importante y eso va a depender el futuro de nuestro país. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Muchas muchas gracias, gracias. doctor. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado la entrevista y basados en los estudios, ¿no? Que respecto al tema de la educación peruana, retos y problemas, hemos concluido como grupo, ¿no? Que uno de los grandes retos es la investigación, ¿no? Los trabajos que generalmente los alumnos, tanto alumnos como docentes, hay presión sobre los trabajos de investigación y cuántos de ellos se concluyen. Pero una de las preguntas también que decía el exponente fue ¿cuál es el financiamiento? ¿Con qué financiamos estas investigaciones? ¿Cuántos egresados tienen las universidades? ¿No? Y si estas investigaciones que se está haciendo lo están aplicando, le estamos recogiendo los resultados o no. Son algunas de las preguntas que nosotros tenemos para mejorar la calidad educativa, ¿no? Otra de las preguntas es si estos resultados son utilizados en otras investigaciones o simplemente llenamos el file de investigaciones y no lo aplicamos realmente. Así también hablamos de la infraestructura, el equipamiento, las facilidades, justamente que hablaba el doctor, que tanto se facilita al alumno el ingreso, el egreso y el mantenimiento del alumno durante todo el proceso educativo. Ello también demanda que no solamente trabajemos lo que son las autoridades educativas, sino también demanda que el Estado invierta en educación, ¿no? Y se dé el primer paso para mejorar la calidad educativa y se uniformice, como lo que decía el doctor, que tenemos que uniformizar, ¿no? La educación a nivel nacional, tanto en el sector público como privado. De no dar este primer paso, lamentablemente, vamos a seguir en la misma situación. Hablamos de calidad educativa, pero la verdad es que no vemos cambios reales y vemos que hay mucha deserción y desigualdad en cuanto a la educación acá en Perú. Muchas gracias por la entrevista al doctor. Agradecemos al grupo número 5, a la compañera Liz, a la compañera Erly, a la compañera Edith y mi persona. Eso es todo respecto a la entrevista. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias, buenas noches.